Bueno, pues como decimos, estamos, como ya decimos cada semana, en estas clases que se titulan La batalla de la mente. Y estamos en la lección número 15. 15. Y hoy vamos a hablar sobre el peligro, el problema, cuando tenemos una mente confundida. Que no tenemos cosas claras, cuando no estamos determinados, cuando no sabemos casi ni lo que pensar sobre situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el peligro de tener una mente confundida. Una mente confundida, que no tiene convicciones claras, da lugar siempre a que el enemigo pueda sembrar dudas, inseguridades, ¿verdad? Es dar entrada al error y dar entrada a la incredulidad. Cuando tenemos una mente confundida, que no tenemos claro qué es lo que creemos, por qué pensamos así, qué es lo que queremos en la vida, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, cómo vivir en nuestro matrimonio, cómo vivir en la sociedad, ¿no? Cuando no tenemos cosas claras y nuestra mente anda confundida, pues es un peligro, porque no tenemos nunca nada claro. Cualquier cosa que venga nos arrastra para aquí, nos arrastra para allá, ¿eh? Entonces, un versículo, Juan, capítulo 20 y verso 27, ahí el Señor ha resucitado. Juan 20, 27. El Señor ha resucitado, los discípulos lo ven, pero un discípulo que se llamaba Tomás no estaba ahí ese día. Por eso tenemos que estar siempre. Ese día no estaba. Y cuando se lo contaron, él dijo, por favor, son cuentos chinos, ¿verdad? Esto no es verdad, eso no es cierto. El Señor Jesús había hablado muchas veces de su resurrección, pero ellos no habían entendido cómo era el tema. Entonces él no creyó en eso. Y Jesús volvió a manifestarse a los discípulos y ahí sí que estaba Tomás. Y entonces el Señor se dirige a Tomás, que de entonces le llamamos el Tomás el incrédulo, ¿verdad? Que incrédulos fueron todos, y somos todos. Pero bueno, a él se le llama así ya, porque no creyó el testimonio de sus hermanos, de los apóstoles. Y Jesús se fue cara a Tomás y le dijo, luego dijo el Señor a Tomás, porque él había dicho, si no pongo mis dedos en el agujero de los clavos, y si no pongo mi mano en su costado de la lanza, no voy a creérmelo. Entonces, si no lo veo, no me lo creo. Ese era Tomás. Y entonces Jesús le dice, mira Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, tengamos convicciones de lo que ya sabemos, de lo que ya hemos recibido, de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado. El apóstol San Juan, en una de sus epístolas, dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, de eso estamos hablando. Eso es cierto. Eso es cierto. Así pues, leíamos también, lecciones atrás, en Santiago, capítulo 1, donde se nos dice que cuando nos acerquemos al Señor, pues lo hagamos con fe, no dudando nada, porque dice que el que duda, el que tiene una mente confundida, ¿verdad? Pues es como las ondas del mar, que ahora creo y ahora ya no creo. Y sí, esto es así, pero parece que no. Y entra en esa duda, y entra esa confusión, y entran esas situaciones que nos trastornan y nos roban el gozo, nos roban la paz, la armonía, porque hablamos del Señor, pero en el hogar, en la sociedad, con las amistades, ¿no? Se pierden tantas cosas por no tener convicción. Sabéis que aquí lo hemos dicho muchas veces. Cuando tenemos algún problema, una discusión con personas, siempre la actitud nuestra debe ser que para mí es más importante la persona que mi razón, ¿verdad? Y cuando no tenemos eso claro, y ahí hay confusión en nuestra mente, sí, pero es que me dijo, es que me hizo, es que tal, y se rompen relaciones, y se rompen matrimonios, porque uno no es capaz de tener claro, yo lo que quiero es salvar mi matrimonio, yo lo que quiero es el bien de mi hijo, ¿no? Alguien estaba leyendo hace un tiempo, ¿verdad?, que cuando nos quejamos tanto, ay, es que mi marido, es que mi mujer, ay, es que mi hijo, ay, es que ese trabajo, es que no sé qué, y dice, si el Señor dijera, pues te lo voy a quitar,
¿Cómo te quedarías? ¿Eh? O sea, nos quejamos, pero te lo voy a quitar. Este trabajo siempre ahí, que esclavo, te lo voy a quitar. Hala, y ahora ya no vas a tener esa carga que tú... Entonces, ¿por qué? Porque hay ahí cosas, ¿verdad?, que no somos capaces de mantener firme lo de bueno y lo que nos bendice y lo que nos ayuda a eso. A veces solo vemos en lo negativo y por eso tenemos esa mente tan confundida y tan variable, ¿verdad? Dice el Santiago que pidamos con convicción, que nos acerquemos con convicción, sabiendo lo que hemos creído, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. Porque una mente que no tiene seguridad es la mente de un niño que es llevado por cualquier viento de doctrina. Ahora vienen los testigos de Jehová y te hablan y dices, ay, pues tienen razón. Ahora vienen los mormones y te hablan y dicen, ah, pues tienes razón. Ahora viene no sé qué, ¿verdad? Y tú, ah, pues tienes razón, ¿no? Y es porque no tenemos esa seguridad, ¿verdad? Entonces podemos preguntarnos. Porque también es cierto que, y lo hemos dicho aquí también, que cuando le damos conversación al enemigo, a que empiece ahí, le das argumentación, empiezas a argumentar y a cuestionar, ¿verdad? Ahí te vienen 1000 ideas, 1000 pensamientos. Claro, el enemigo es muy astuto en ese aspecto y sabe convertir una mentira o disfrazar una mentira de verdad, ¿no? Te parece verdad, y luego cuando te has estrellado, ya te has estrellado. Entonces, pero razonar, ¿realmente es lo que nos lleva a estar confundidos? Pregunto, ¿deberíamos razonar o no razonar? Decir, no, esto es así y ya está, ¿no? Porque debemos razonar, ¿verdad? Lo que no debemos dar es lugar a que aquellas cosas que ya tenemos claras, ¿verdad?, se nos enturbien, y lo perdamos de vista. Algo que tú tenías seguro, algo que tú querías, tenías unas metas, tenías unos propósitos, tenías unos deseos, ¿verdad? Y luego viene esa confusión y viene una situación un poco más complicada y en esa situación más complicada que se emborrona todo, ¿verdad?, pierdes de vista lo que tú de verdad querías. Entonces, párate a razonar. Claro que sí que razonar es bueno, claro que es correcto, ¿verdad? Pero cuando uno da mucho pie a razonar, hay gente que lo razona todo, ¿verdad? Entonces también el enemigo nos lleva a extremos, siempre nos lleva a un extremo o a otro, ¿verdad? Y cuando él nos va llevando, nos está haciendo dudar de que realmente, porque luego las cosas no son como nosotros pensábamos, ¿verdad? Y si nos lleva al extremo de, por ejemplo, de la religiosidad, que es el fariseísmo, la apariencia religiosa, cuando uno es que tienes que hacer esto, es que los vestidos tienen que ser largos, es que el peinado tiene que ser así, es que no te puedes poner pendientes, es que no sé qué, es que no tienes que comer esta comida, es que no tienes que hacer no sé qué cosa, ¿no? Entonces, claro, la apariencia religiosa es diabólica, porque si no hay nada dentro, todo eso lo hacía el pueblo judío. El pueblo judío iba al templo todas las semanas. 3 veces al día iban a orar, ayunaban 2 veces por semana, se sabían la Biblia de memoria. Sin embargo, el Señor los desechó. ¿Por qué? Porque es una apariencia religiosa. Entonces, el enemigo nos quiere meter en situaciones de religiosidad, de apariencia religiosa, pero muchas veces el corazón está vacío. Y otras veces lo que hace es que nos convertimos en tan liberales, ¿verdad? No pasa nada, es la gracia de Dios, que eso también los he visto y los he conocido, ¿verdad? La gracia de Dios, no pasa nada, tú tal. Pues, claro, el enemigo nos lleva al extremo. Entonces, ¿hay que razonar? Claro que hay que razonar. O sea, saber que ese extremo no es y saber que ese extremo tampoco es, que es el centro, ¿no? Una cosa es la fe y otra es el fanatismo. Una cosa es el creer y otra es la credulidad, que no es lo mismo. Una persona crédula es una persona que se le cree todo lo que le cuenten. Le dicen que un burro vuela y sale corriendo a ver dónde está el burro, ¿verdad? Es una persona crédula. Le dicen que hay que ir a la pata coja para ser más santo y va a la pata coja, ¿verdad? Eso no es fe. Aquí hay que razonar, claro que hay que razonar en ese aspecto, sin dar lugar al enemigo. Así pues, dice en Proverbios capítulo 11 y verso 14.
Proverbios capítulo 11, verso 14, dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. ¿Y esto qué significa? ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor en ese versículo? Esto implica que hay un deseo sincero de asentarnos en lo que es correcto. Por eso pregunto. Pero también implica que hay un juicio, que hay un razonamiento lógico delante del Señor. De que yo voy a ver, porque claro, vosotros habéis pedido consejos, yo también, y te han dado unos consejos a veces que tela marinera, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo terminaba el seminario, me ofrecieron ir de pastor en la iglesia y mi pastor dijo, consulta con el director del seminario a ver qué dice. Y fui y me dijo, no, que ahí no, ¿no? Y luego se mi pastor, digo, ¿me ha dicho que no? Y dice, pues no hagas caso. Es un acto de cortesía, ¿no? Sí, claro, y sí fue de bendición, porque yo fui a una iglesia que habían como 50 personas, cuando me fui había 400 personas, abrimos un centro de rehabilitación, trabajamos en la cárcel, íbamos a los barrios pobres, abrimos dos puntos de misión, o sea, sí que era de Dios que fuéramos ahí, ¿no? Quiero decir que pedimos consejo, pero también tenemos que tener sabiduría. Entonces, cuando dice en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿qué quiere decir? Que yo pido consejo, claro que sí, es correcto y es bueno, pero también tengo que tener juicio para saber qué consejos y qué consejos no, qué consejos sí. ¿Por la puerta? ¿Que hace mucho calor? No, a la puerta que viene alguien. Que viene alguien. Vale. Bien, entonces implica esto, ¿no? Implica que tenemos que pedir consejo, pero implica también que tenemos que ver delante de Dios qué es lo correcto, ¿no? Razonar es lo correcto. Dios nos creó como personas racionales. Eso es normal y es lo correcto. Lo que no podemos es tirarnos de cabeza a un barranco, ¿verdad? Porque alguien nos lo diga. La palabra de Dios nos dice examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo, ahí mismo, en aquella silla de ahí, te puedes sentar si quieres. Ahí mismo, si quieres, ahí está bien. ¿Vale? La Biblia nos dice examinarlo todo y retener lo bueno. Es más, dice que cuando un profeta profetice, nosotros examinemos si lo que dice es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios o no es de acuerdo. Y dice más, que si un pastor predica o enseña y nosotros tenemos que examinar lo que dice, es nuestra responsabilidad. Cada uno tenemos que dar cuenta de nosotros mismos. Entonces, aunque incluso en la Biblia habla de los apóstoles, ¿no? Y dice que si, fijaros lo que dice el apóstol San Pablo, dice, Gálatas capítulo 1 y verso 8. Gálatas capítulo 1 y verso 8. Dice, mas si aún nosotros, está hablando el apóstol San Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa mente confundida, ¿verdad?, que acepta cualquier cosa que va para acá y para allá, debe afirmarse en lo que uno sabe del Evangelio, en lo que uno sabe que es lo correcto. Dice, aunque el apóstol San Pablo, fíjate tú, que tenía ahí todas las revelaciones, fue el que escribió parte de la Biblia, ¿verdad? Entonces dice, si yo, por alguna razón, en algún momento, yo voy y predico otro evangelio diferente, no lo aceptéis. Si apareciese un ángel, que uno decía, ¡ay, ángeles! No, parece que todo es de Dios cuando aparecen los ángeles, ¿no? La Iglesia Católica tiene tantas apariciones y tantas cosas que todo parece que es de Dios. Como viene ángel, como viene así en figura de virgen o de santos, pues todo está bien, ¿no? Porque parece que esa es la apariencia. Pero dice el Señor en su palabra que aunque un ángel viniera, si no predica el Evangelio, que sabemos cuál es, ¿verdad?, que no lo recibamos. Entonces, eso es correcto. Otra cosa muy diferente es cuestionar, que es ahí donde tenemos que poner el énfasis, cuestionar lo que Dios dice. Porque en la Biblia y en la vida nuestra, ¿verdad?, como creyentes, hay muchas cosas que no nos caben bien en la cabeza.
¿eh? No nos entran en la cabeza. Es difícil de entender, ¿eh? Hay cosas difíciles de entender. Y es cierto que esto es difícil, ¿verdad? Pero siempre la palabra de Dios es la que va a ser el toque. Pueden venir muchas ideas a nuestra vida, situaciones familiares, laborales, sociales, de iglesia, porque también en la iglesia tenemos problemas, ¿verdad? En todas partes. Pueden venir situaciones, pero cuando uno tiene claro qué es lo que Dios dice acerca de todas esas situaciones, cuando uno lo tiene claro, uno sabe abordarlas, sabe enfrentarlas, no para discutir, sino enfrentarlas para solucionarlas, porque sabe lo que Dios está diciendo. Cuando los apóstoles iban con el Señor Jesús, iban a entrar a una aldea de samaritanos, y entonces no quisieron recibirles. Y entonces el apóstol San Juan y su hermano Santiago, ¿verdad?, dijeron: Señor, ¿quieres que oremos y mandamos fuego del cielo y los quemamos a todos, verdad? Pero el Señor dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, uno tiene que tener conocimiento de la palabra y cuál es el sentir. Porque claro que tú puedes, en un momento dado, si tienes toda la razón, tienes más sabiduría que el otro, tienes más tal, lo puedes machacar, lo puedes acoquinar, lo puedes arrinconar, lo puedes humillar porque tú sabes, porque tú tienes, porque tú puedes, ¿no? Pero ¿es eso lo que Dios espera de nuestra vida? No. Entonces, cuando uno actúa de esa manera, uno está con una mente confundida. No es eso lo que Dios... no estás afirmado en lo que Dios te está diciendo que hay que hacer, ¿no? Que es como tenemos que movernos. Así pues, a veces el Señor, en la palabra y en la vida nuestra, vemos cosas o hacemos cosas que no son parecen razonables, pero uno tiene convicción, ¿verdad? Y si uno da lugar a darle vueltas, pues acabas con una mente confundida, porque te llenas de duda, te llenas de miedos, te llenas de complejos, de falta de estima propia, porque empiezas a dar lugar cuando tú sabes que sí, cuando tú sabes que sí. Así pues, dice 1 Corintios capítulo 2 y verso 14. 1 Corintios capítulo 2 y verso 14. Dice que el hombre natural, o sea, el que no es del Señor, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. 2.14. 1 Corintios 2.14. Dice, y no las puede entender porque esas cosas hay que discernirlas espiritualmente. O sea, ¿por qué? Claro que la gente a veces en la calle, cuando yo iba al principio a la iglesia, ¿verdad?, me decían: pero todo el día en la iglesia, ¿pero qué hacéis en la iglesia? Todo el día, qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué tal? Digo, bueno, esta gente no sabe, claro. Yo cuando doy testimonio digo: yo soy una persona como tú, igual, yo me gusta ir con mi mujer al cine, nos vamos a cenar a un sitio, salimos con amigos, nos vamos a Benidorm, no, yo no estoy todo el día. Claro que todo el día está el Señor conmigo, en mi boca y en mi corazón y en mi sentimiento, y todos los días oramos para que el Señor se manifieste en nuestra vida, bendiga a nuestra familia, nos ayude en los problemas. Claro que sí, pero no estamos, ¿verdad? Entonces, para la gente del mundo es locura. Estas cosas no las entienden, ¿verdad? Y vuelvo a decir, todo esto es así. Cuando uno tiene claro, está así, pero cuando uno empieza a razonar con el enemigo, pues empieza a sembrar esa cizaña que hemos hablado, ¿verdad?, tantas veces, ¿no? No puede haber contradicción entre lo que yo creo, lo que digo que creo y cómo yo vivo. Porque entonces quiere decir que en mi mente hay mucha confusión. Si yo digo que creo una cosa y luego se tercian situaciones en mi vida y no actúo, es que realmente aquí no lo tengo claro. Porque cuando uno lo tiene claro, que eso también es peligroso, luego lo hablaremos, porque hay gente que dice: yo lo tengo claro, y ya no puedes hablar con él, porque ya lo tiene claro, y lo tiene tan claro que aunque te le aclares y le razones y le digas y le pongas y les pongas, digo, si yo lo tengo claro, pues vale. Pero también, en el lado positivo, tenerlo claro es importantísimo.
es importantísimo. Eso no quita que yo respete lo que el otro dice. Yo respeto lo que el otro dice, pero yo tengo claro lo que yo entiendo. Y cuando uno es sincero, luego vamos a hablar de eso, cuando uno es sincero, Dios ve el corazón. Y puedes estar equivocado, pero cuando Dios ve el corazón, Dios te guiará en alguna manera, lo hará de alguna manera que te des cuenta que eso no es por ahí. Bien, así pues, no debemos aceptar argumentos que contradicen lo que dice la palabra de Dios. El meollo, la cuestión, el fundamento de toda la reforma protestante del siglo XVI, con Martín Lutero, se cuajó, se concentró en 5 palabras, que llamaron 5 solas, 5 frases, que se llamaron 5 solas. Fijaros lo que este hombre de Dios, ¿verdad?, que fue el que abrió la puerta para... Ya había habido en la historia muchos movimientos de renovación y de buscar la palabra de Dios, pero no habían cuajado como esto de la... Pues estamos aquí por la reforma, si no, a lo mejor habría salido por otro sitio, porque Dios abre puertas, ¿no? Pero fue este hombre, Martín Lutero, quien inició aquello y centró toda la esencia de la reforma en estas 5 solas, que es, primero, que él hablaba de que solamente la Escritura, como base de nuestra fe, solamente la Biblia. Nada de libros añadidos, nada de revelaciones particulares, porque claro, eso es muy elástico, ¿verdad? Dios me ha dicho, eso a mí me da mucho miedo, cuando alguien habla así, Dios me ha dicho que, Dios te lo ha dicho a ti, oh, qué bien, me acuerdo como un chiste, voy a decir como un chiste, pero es verdad que estaba yo ahí, ¿verdad? Que un hermano, un pastor, era predicador, iba por las iglesias predicando, y fue a una iglesia, y ahí había una hermana, y le dijo, pastor, tengo una revelación de parte de Dios. Dice, pues dígame, hermana. Dice, Dios me ha dicho que te tienes que casar conmigo. Y el hermano dice, ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, pues hermana, dígale a Dios que me lo diga a mí, porque yo no me peleo con Dios. Claro. No, es que Dios me ha dicho. Claro, es que Dios me ha dicho que lo haga. Que Dios te lo ha dicho que lo hagas y va en contra de la palabra, en contra de la fe, en contra de todo lo que creemos. ¿Cómo puede ser que Dios te diga eso, no? Pues vale. Bien, pues solo la Escritura, solo la fe nos va a salvar. Solo la fe. No hay que añadirle nada más. No hay que poner la fe y falda larga. No hay que poner la fe y peinados así. No hay que poner la fe y no comer cabrito, ¿verdad? No. La fe es la que salva. Solo fe. Solo la Escritura es la que es nuestra guía. La regla de fe y conducta es la Biblia, no hay otra. Y todo lo que digamos, pensemos y creemos debe estar basado en la palabra de Dios. Luego, solamente la fe es la que nos salva. Es la fe. Luego, la tercera es que solo la gracia, solo por gracia. No hay que hacer obras. No hay que hacer obras. ¿Cuántas obras habría que hacer para llegar al cielo, para ganarnos el cielo? No por obras. Es gracia. Si no fuera por la gracia de Dios, ninguno podría salvarse. Ninguno. Solo por gracia, solo Cristo, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, es Cristo y solamente Cristo. Ni hay santos, ni hay vírgenes, que en el estudio que daremos el próximo mes ya hablaremos de eso, de las vírgenes, de los santos y todas esas cosas hablaremos, ¿verdad? Que no quiere decir que no haya santos, todos somos santos. Porque santo significa apartado para Dios. Entonces somos santos. Hubo un hombre que fue a una iglesia evangélica y dijo, estaba el pastor ahí en la puerta, ¿me puedo ver la iglesia? Claro, pase. Y miró y dice, ¿y los santos? Dice, ahora a las 7 en punto vienen. Los santos a las 7 en punto vienen. Pues eso, solo Cristo y que solo a Dios se le da la gloria. Eso que usted dice, solo a Dios se le da la gloria. Eso que usted dice, pastor, cuando yo llegué aquí, yo siempre he sido criada en mi familia católica y todo, y cuando llegué aquí estaba desubicada y alguien me dijo, ves hasta la iglesia, que ahí hay un cura que él ayuda, que él te guía, y fue tanta mi necesidad de compañía, yo iba todos los días, hablaba con él, le ayudaba a todos, y había un grupo juvenil y colaboraba y todo, y ya eso fue en la Avenida del Sí. Luego yo me vine hasta acá, y ya dejé de ir y esto, y entonces él siempre me llamaba, me mandaba mensajes. Pues yo le dije, no, pastor, padre, ya no voy a asistir más, estoy yendo
a la iglesia cristiana. Y me dijo, está bien, Paola, porque Dios es uno solo. Si tú, después que lo busques con fe, con buenas acciones, tú lo vas a encontrar, sea en la cristiana o en la católica. Y había uno en mi país que decía que no, que tenía que ser la católica. Sí, Entonces sí. me sorprendió mucho Claro. su respuesta. Bueno, Yo ahí no está. sabía qué decirle cuando yo decidí no asistir más. No sabía cómo decirle. Yo voy a decir que, pero no tengo que decirle la verdad. Dios mira el corazón. Claro. Y él me dijo eso, no, si usted Pues- hace, vaya para allá, que no importa. Igual lo está buscando él y él va a estar, sea en la católica o en la cristiana. Y mira, me sorprendió. Muy su bien, respuesta. pues como decía, la reforma de donde venimos nosotros, los evangélicos, los protestantes, que ya hablaremos de eso también, ¿verdad? Porque nos dicen protestantes, nació con estas 5 premisas, ¿verdad? Solamente la Biblia, solamente la fe, solamente la gracia, solamente Cristo y solamente a Dios se le debe dar la gloria. ¿Vale? Entonces, solo la Biblia es la palabra de Dios, la que nos ha revelado. Nada que esté fuera de eso es palabra de Dios. Pueden ser consejos buenos, pueden ser palabras bonitas, pueden ser palabras edificantes, pero solo la Biblia es palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando cualquier otra cosa se opone en alguna u otra manera a lo que dice la Biblia, tenemos que desecharlo, ¿verdad? Si quiere añadir o quiere quitar, tenemos que desecharlo. Así pues, en el momento que alguien pone o quita autoridad de la Biblia, está jugando sucio, ¿verdad? Es como dijo este hermano, Dios te lo reveló a ti, tú juegas con ventaja, tú que tienes aquí cable enchufado en dirección y yo no lo tengo, yo solo tengo la Biblia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si tú quieres vivirla así, vívela, pero yo no voy a vivir conforme tú dices que Dios te ha dicho que hay que vivir, ¿de acuerdo? Así pues, nunca vamos a enfatizar lo suficiente que tenemos que conocer la Biblia, no solamente aprenderla de memoria, que es bueno aprenderla de memoria, ¿verdad? Sino saber qué dice, que eso se haga carne, ¿verdad? Dicen que la palabra de Dios puede ser palabra, vamos a leer un versículo más adelante, que dice que la letra mata, que es el espíritu, el que vivifica. Claro. Porque volvemos a decir, mucha gente tiene la Biblia ahora y en el tiempo de Jesús era tremendo el amor que tenían a la Biblia, ¿verdad? Que había en ese momento, el Antiguo Testamento. Pero no es eso lo que bendice, no es eso lo que edifica las vidas, ¿verdad? Es el Espíritu, que va unido a la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos un conocimiento correcto de la Biblia, fácilmente nuestra mente va a estar confundida. No sabremos dónde está la verdad, no sabremos qué hacer correctamente, ¿verdad? Hay muchas sectas, como decía, muchos grupos religiosos cristianos que usan la Biblia, pero todos ellos tienen algo más. Tienen la Biblia y algo más. Y eso está al mismo nivel que la Biblia, ¿verdad? Los adventistas, los testigos de Jehová, los católicos, los mormones, ¿verdad? Entonces ellos tienen la Biblia, pero tienen algo más. Entonces, en el momento que eso se ocurre, ya se pierde el tema. Yo creo que lo vamos a ir dejando ya, ¿verdad? Lo vamos a ir dejando ya. Sí, hermano. Ese algo más son sus propios pensamientos o sus Sí, propias tienen maneras de libros, vivir, pues. tienen revelaciones, claro. Lo hablaremos.